español como cualquiera de nosotros. Marco Rubio fue una persona que tuvo mucha cercanía con los temas latinoamericanos. Es el latino que llega a la posición más alta nunca en la historia de ser confirmado en los Estados Unidos, la posición de secretario de Estado o canciller para algunos países o ministro del Exterior para otros países. En Estados Unidos se le da el grado de casi presidencial. Están calmados y están viendo qué pasa, qué viene en lo adelante es en los Estados Unidos. ¡Ay, carajo! Y precisamente nuestro querido Ruskin, quien tenía varios días que no conversaba con nosotros, está en la línea telefónica para tratar todos esos temas que se están dando allá en Estados Unidos, todas esas designaciones que ya ha dado a conocer el presidente Donald Trump. Ruskin, buenos días, bienvenido a tu espacio, nos tenías abandonado, ¿cómo estás? Buenos días, un placer saludarles. Por aquí estamos, al pie del cañón. Pero Ruskin como que está más rejuvenecido el día de hoy. Como que tiene un cambio. Hay un cambio, Ruskin. Se retiró la barba y eso obviamente lo hace lucir más rejuvenecido, mucho más fresco y de esa pela que sabemos que cogió con las elecciones, obviamente había que hacer un cambio. Ruskin, ¿qué interpretación tú le das a estas designaciones, a estas nominaciones que ha anticipado el presidente electo Donald Trump? Por ejemplo, la designación de Tom Homan en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero también la de John Ratcliffe como director de la CIA. Son nominaciones en puestos claves, en puestos de altísima importancia, igual que Mike Waltz, también para el tema de asesor en seguridad nacional. Pero hay otra designación importante, la de Vivek Ramaswamy y Elon Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, entre otras designaciones. ¿Cómo tú interpretas estas nominaciones de parte de Trump? Bueno, primero siempre los saludos. Segundo, lo de la barba, es que parto hoy a servicio militar y entonces por unos días tengo que hacer el cambio de piel, pero ya pronto, en 2 o 3 días, se restablece. Miren, como ustedes han dicho, hemos visto mucha conversación y quiero usar las palabras correctas sobre las nominaciones del presidente electo Donald Trump. Estas nominaciones son parte de su ejercicio constitucional. La Constitución le da a él el derecho de hacer estas nominaciones, que en su vasta mayoría van a un comité de nombramientos del Senado, y es el Senado de Estados Unidos quien las ratifica. Recordemos que el Senado era demócrata hasta las pasadas elecciones, y cuando entre el nuevo término presidencial, donde será el presidente ya en funciones, el presidente Trump, vendrá con él un Senado republicano, de mayoría republicana. Lo que se ve hasta ahora es que habrán 52 asientos de los 100 asientos que tiene el Senado que pertenecerán al Partido Republicano, y eso ayuda obviamente grandemente a que las nominaciones tengan, digamos, un futuro más provisorio en el momento de su confirmación. ¿Cómo funciona este comité? Va a un comité que estudia la nominación, donde también los senadores demócratas tienen la potestad de hacer preguntas y revisar el proceso, aunque definitivamente la mayoría republicana tiene el mecanismo para hacer bueno y válido los nombramientos si todos los senadores de ese comité deciden votar a favor. Luego que el comité vota a favor, el comité es un comité reducido, digamos de unos 15 o 20 senadores, a veces hasta un poquito menos, a veces solamente 10, y luego va al piso del Senado, al Senado en pleno, a ser votada la nominación, y una vez suponiendo que todo el mundo votó a favor o que tiene los votos suficientes a favor en el Senado, que se vote, digamos, a través de maquinaria de mayoría. Si tiene los 52 votos del Partido Republicano, esa nominación se hace efectiva
y ahí la persona asume el cargo. Algunos de los puestos que ha nombrado el presidente electo Donald Trump a estas posiciones, en algunas de ellas, me parece que 2 o 3 de las que ya ha nombrado, no requiere este proceso de confirmación. Son para aquellas posiciones que se denominan como SAR o encargado de situaciones. Es el caso de una posición que es la posición del SAR de la frontera. Esa posición no va al comité de nominación, es una posición directa de prerrogativa solamente presidencial. No, sin embargo, el encargado de seguridad nacional o de migración, que son puestos que serían el equivalente en República Dominicana a ministros, y esos ministros deben de ir a confirmación. Por ejemplo, Kristi Noem, que es la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, ella era gobernadora de Dakota del Sur. Es gobernadora de Dakota del Sur. Sí, ella debe ir al comité de confirmación del Senado. Obviamente ha habido posiciones en favor y en contra de estas nominaciones. Yo soy de las personas que siempre abogo por la institucionalidad. Para eso es el proceso de confirmación. En el proceso de confirmación, que es uno público, abierto, investigativo, se investigan los hechos, el carácter de estas personas, su cualificación profesional, se hace de forma abierta y pública, existe una ronda de preguntas y respuestas y entrevistas con el confirmado, con el nominado. El nominado también tiene que presentar una serie de documentos acerca de su vida personal y profesional, investigaciones del FBI, los aparatos de seguridad para puestos que requieran ese nivel, y eso el público lo va a conocer. Lo que hemos conocido hasta ahora han sido posiciones que han tenido esas personas acerca con temas específicos. Vemos el caso que ha causado mucho tema de conversación en el día de ayer del señor Robert Kennedy Jr. El señor Robert Kennedy Jr. ha sido una persona que se dio a conocer muchísimo durante la pandemia del COVID por su posición en contra de las vacunas en general, no solamente la del COVID. Y bueno, él es abogado, graduado de Harvard, su primera profesión en literatura y artes fue en Harvard, y luego se gradúa en la Escuela de Leyes de Virginia y va a Princeton luego a hacer una maestría en leyes, y se convirtió en una persona que se enfocó, digamos, en los temas de salud. Bueno, se conoce de él esa posición muy en contra de las vacunas, y se conoce de él que era demócrata hasta el año pasado, pertenecía al Partido Demócrata hasta el año pasado, y luego se conoce de que él empieza a apoyar al expresidente Trump, actual presidente electo, y bueno, ayer el presidente lo nomina como secretario de salud. Obviamente eso ha causado mucho tema de conversación en los medios porque se está poniendo como nombramiento a una persona que abiertamente habló en contra de las vacunas. Yo quiero esperar que haya el proceso de confirmación, que se respete la institucionalidad de ese proceso. El presidente tiene esa prerrogativa, uno pudiera estar de acuerdo o no, sí, pero ese no es el único tema del que ha hablado el señor Kennedy. Por ejemplo, médicos han estado de acuerdo con él, con el tema que tiene que ver con que él le gustaría que se remueva de las escuelas los alimentos procesados o ultraprocesados, como se conoce. Un plan que él había dicho que le gustaría poner en marcha acerca de la prevención de la obesidad en la población general. Hay temas donde estamos viendo conversaciones en acuerdo, pero se han enfocado más en estos temas que han sido controversiales. Ruskin, la designación de Marcos Rubio, que de hecho un latino se ha llamado la atención también en este caso. ¿Qué podríamos esperar? Y sobre todo tal vez para el país. Marcos Rubio, ojalá y ustedes, yo le voy a mandar a la producción para que lo vean. Marcos Rubio, primero, habla español como si el español fuese su idioma primero y no el inglés.
Es decir, es en su casa, que es de inmigrantes cubanos en Florida. Aparentemente el lenguaje que se hablaba de niño cuando él venía creciendo era español, lo que hizo que él tenga un acento latino en español como cualquiera de nosotros. Marco Rubio fue una persona que tuvo mucha cercanía con los temas latinoamericanos. Es el latino que llega a la posición más alta nunca en la historia de ser confirmado en los Estados Unidos, la posición de secretario de Estado o canciller para algunos países o ministro del Exterior para otros países. En Estados Unidos se le da el grado de casi presidencial. Y alrededor del mundo es una persona que representa los intereses de la nación en todas partes del mundo. El secretario de Estado tiene unas funciones muy, muy importantes para el gobierno de Estados Unidos, y poner a un latino en esa posición, sobre todo a uno que ha estado tan cerca de Latinoamérica. Todos los analistas concuerdan de que esa designación pondría a Marcos Rubio en poner el foco nueva vez en Latinoamérica, el foco de Estados Unidos en Latinoamérica. Marcos Rubio actualmente es senador. Si es confirmado, esa silla del Senado quedaría vacante. Marcos Rubio fue en el Senado muchos años miembro del Comité de Asuntos Exteriores, con una vasta experiencia en asuntos del exterior, y logró ser presidente de ese comité. Es una persona que tiene acceso hace muchos años a los informes de seguridad nacional extranjeros del exterior de Estados Unidos por estar en ese comité. Así que yo creo que en términos generales para la comunidad latinoamericana, un latino ahí que entiende nuestra cultura e idiosincrasia, no debe ser un mal tema. Vamos a ver qué dice el comité de confirmación. Yo adelanto que no creo que deba de haber mayores problemas con Marcos Rubio, porque él tiene un liderato probado dentro de su partido y de los senadores que lo van a confirmar. Y creo que Marcos Rubio conoce bien los temas políticos, culturales, económicos, específicamente de la República Dominicana, y él ha hecho, digamos, expresiones, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la migración haitiana, en lo que tiene que ver con la política exterior de República Dominicana y la visión de Estados Unidos hacia esa política exterior de otros países. A propósito de la política migratoria y que Donald Trump se ha empecinado en todo esto, ¿quién ha sido designado como el nuevo zar de lo que es la frontera? El apellido Hopkins, algo así me parece que es. El señor es una persona que, primero, y yo vuelvo y digo, quiero ser objetivo, porque eso va a ser el proceso dentro del comité de confirmación. Ustedes lo van a ver cuando llegue enero. Ustedes verán que aquí pasarán cosas a veces hasta graciosas en esos comités de confirmación, y me imagino que por ejemplo, los senadores demócratas ejercerán su derecho de preguntar y harán preguntas fuertes. Claro. Él tiene mucho tiempo en los aparatos de seguridad. Estuvo en la administración de Trump al principio, y fue una de las personas que ejecutó parte de la política migratoria del presidente Trump en su primer término. Es una persona que conoce bien, porque lleva muchos años dentro del Departamento de Migración, dentro del Departamento de Seguridad Nacional. Ha tenido muchos encontronazos, por así decirlo, con los representantes del Partido Demócrata, pero es conocido por mantener su posición muy firme y por ejecutar su posición y por poder justificar sus posiciones. Una de ellas, hay un careo que se hizo muy famoso con la congresista Alejandra Ocasio-Cortez, cuando ésta le increpó sobre las separaciones de las familias en la frontera de los niños. Y se hizo muy famoso cuando le contesta en esa vista en el Congreso, donde le estaban increpando por eso, obviamente, donde él le dice, bueno, cuando usted detiene
a una persona ebria en un carro en la carretera y anda con un niño, el policía arresta al padre y separa al padre del niño. Cuando una persona viola la ley, hay una consecuencia de esa separación de familia, según el análisis que él hacía sobre eso en términos migratorios. Es decir, es una persona que ante temas de mucho, digamos, polarización, tiene la historia de mantenerse firme, de no doblar sus expectativas. Ahora bien, vuelvo y repito, uno ve mucha conversación en este tipo de temas, pero yo quiero recordarle a la gente, primero, que va a haber un proceso de confirmación. Y en el proceso de confirmación, si algo falla, el Senado va a ejecutar su prerrogativa de confirmar o no confirmar. Podemos entender que si uno de estos candidatos tiene un asunto, ya sea en su vida personal o profesional, que no pase por el grisor de la confirmación del Senado, pues no será confirmado. Eso independientemente de que los republicanos tengan el poder o no, las instituciones en este país, la historia es que ejercen su poder constitucional. Y segundo, hemos escuchado sobre esa confirmación esa nominación que usted habla, sobre estas deportaciones masivas. Mira, ya hay estudios que revelan cuánto le costaría al Estado norteamericano esas deportaciones. Eso no puede pasar si no pasa a través del Congreso para que asigne los fondos y lo apruebe. Eso es un proceso largo, tedioso, que va a tener que convencerse a mucha gente y poner en marcha un plan con una logística muy grande y que requiere de unos fondos billonarios. Se habla de 800, 900 billones solamente en gasto por un año, más lo que eso significaría para la economía norteamericana. Y esto yo lo digo para que la gente no se le cree el miedo de que empiezan deportaciones masivas mañana, o que cuando ellos lleguen, digamos, a tomar posesión de esos cargos, a las 24 horas esto empieza. Yo no creo que se vaya a ser el caso. Yo sí creo que ellos tienen una visión de cómo deberían ser las cosas y que en sus primeros meses van a tratar de establecer esa posición en las instituciones. Pero este es un país donde las instituciones tienen un poder, donde se respetan. Aquí la mayoría de los empleados de esas instituciones que ellos van a ir a dirigir son empleados de carrera, que no son movidos porque haya un presidente nuevo. Hay un número solamente limitado de empleados que son movidos. En el caso de salud, por ejemplo, con la nominación ayer de Robert Kennedy, él ha dicho que él quiere que 600 empleados de la agencia que él estaría dirigiendo sometan su renuncia, porque él no los puede despedir, son empleados de carreras, dentro de esa visión que ellos tienen de un gobierno más pequeño. Y por eso es que, por ejemplo, la persona, su apellido es hindú, no quiero mencionarlo mal. Ransaway. Otra cosa, Pete, mira, en relación con la nominación como secretario de Defensa del presentador de Fox News, Pete Hegseth, que también es un veterano de guerra, Esto ha generado también muchísima inquietud, no solamente inquietud, sino extrañeza de que lo hayan decidido en un cargo tan especializado como secretario de Defensa. Mira qué es lo que pasa, y es donde yo he querido ser extremadamente prudente y objetivo. Durante la campaña se vivió una polarización enorme en los canales que tienen que ver con medios de cable. A estas grandes cadenas de cable hubo una polarización tremenda. Por ejemplo, para dar un ejemplo de dos de ellos, hay más, pero las más famosas, Fox News y CNN. Uno se inclinaba al lado demócrata, el otro al lado republicano. Mucha narrativa de la que vemos es sobre las posiciones que han tenido personas allegadas al presidente Trump en los espacios de esos canales de cable. El señor, que ha sido nombrado como secretario de Defensa, si bien es cierto que tiene algunos años de su vida como un, digamos, comentador dentro de esa cadena que se
inclinó al lado republicano y a favor de Donald Trump. Esa no es solamente su carrera profesional dentro de las Fuerzas Armadas. Él tiene unas posiciones muy estrictas y definidas. Y aquí hay un cambio que no es extraño a lo que el presidente Trump dijo en campaña. El Ministerio de Defensa es el ministerio más grande de nuestro país, quien recibe la mayor parte del presupuesto nacional. Este es un país, Estados Unidos, que es un país que pone extrema atención a sus Fuerzas Armadas, y la mayor parte de su dinero va a las Fuerzas Armadas, que controla el Ministerio de Defensa. Ese ministerio tiene una historia. Primero, la historia de que ha sido dirigido por generales en funciones. Luego vino una historia donde era dirigido por generales que ya estaban retirados. Y luego vino una historia donde en algunas ocasiones fue dirigido por gente que quizá no llegó a ser general, pero que fueron muy allegados a la defensa nacional a alto nivel en Washington. Ha habido discusiones dentro de la política de Trump de si eso funciona o no funciona, y si las Fuerzas Armadas, a raíz de estas políticas, ha ido en el camino correcto. Y eso es en realidad el background de esta noticia. ¿Qué dijo el presidente Trump? El presidente Trump dijo que quería revisar algunas políticas dentro de las Fuerzas Armadas. Una de ellas es que se le permita a las mujeres a ir a posiciones de combate. Se permitió en el ejército, en las Fuerzas Armadas esto, y ahora las mujeres tienen posiciones en unidades de combate junto con los hombres. Las políticas que tenían que ver con la comunidad LGBT y lo que se ha llamado como la inserción de la cultura woke en Estados Unidos dentro de las Fuerzas Armadas, y la cultura de que se ha burocratizado mucho el Departamento de las Fuerzas Armadas porque es conducido por generales que no conocían sobre el soldado de a pie. El presidente Trump ha nombrado una persona que estuvo en la guerra de Irak y de Afganistán como capitán, es decir, como comandante de batallón de tropas en la calle. Fue también comandante de una unidad de contrainteligencia dentro de las Fuerzas Armadas, es graduado de una universidad extremadamente prestigiosa y se convirtió en instructor de contrainteligencia y fue infantero, soldado de a pie. Llegó a capitán, fue el rango mayor que hizo, y escribió un libro que se popularizó mucho, que está alineado con esos cambios que Trump decía que debían haber en la Fuerza Aérea. Ok, Ruskin, ¿quién será? Lo que quiero decir con esto es que ese nombramiento es coherente. Usted puede estar de acuerdo o no, yo no estoy diciendo que esté bien o mal, pero es coherente con lo que el presidente electo había dicho en su campaña. Uno, dos, y lo innovador que tiene no es que sea comentador de Fox, que lo que tiene son algunos años de su carrera en eso, sino que es un militar de un nivel oficial mediano, capitán, cuando anteriormente se habían puesto generales. Y eso pues obviamente yo creo que hace más peso que el hecho de que los últimos 3 o 4 años de su vida fue comentador de un canal. Así es. Y que entre ellos, porque de un general tú sientes que a un capitán bajar como que se siente raro. El nuevo embajador ante Israel, ¿quién será, Ruskin? No tengo, lo que he escuchado que había un nombramiento por primera vez de una persona que no está relacionado con la comunidad israelí, con la comunidad judía. Me parece que es la primera vez, sí, el señor que está en pantalla, Mike. Sí, me parece que es la primera vez y volvemos. Aquí vemos, digamos, una transición que está haciendo el presidente Trump con sus nombramientos acerca de las personas que están ocupando cargos que salen del molde de lo que originalmente se había puesto. Miren, es muy importante que vean esto también.
4 de los nombramientos que ha hecho el presidente Trump son de senadores que están en funciones que tienen que renunciar a sus cargos. Exacto. ¿Qué va a pasar con esa silla entonces? ¿A quién deben? Esa silla entonces las llenan los gobernadores de esos estados hasta que hayan unas elecciones de medio término, y esos gobernadores de esos estados han sido especialmente escogidos para que sean republicanos. Es decir, que eso insertaría 4 republicanos más a las funciones de gobierno, 4 pasarían a ministro, dejando vacantes posiciones del Senado, y esas posiciones del Senado serían llenadas con nuevos republicanos que ahora están fuera del tren del gobierno. En Nuevo Oriente. El caso de Florida, por ejemplo, Marco Rubio está yendo al secretario de Estado. Pero entonces ya se ha dicho que muy probablemente se ponga como senador a DeSantis, que había quedado fuera. ¿Qué es el gobernador? Ingresa. Que es actualmente gobernador y perdió como gobernador. Exactamente, ya había quedado fuera. Pero una oportunidad. Perfecto, Ruskin, gracias por todas estas informaciones clarificantes. Tú siempre nos edifica, tienes un conocimiento amplísimo de cómo funciona la política norteamericana. Ruskin Pimentel, nuestro colaborador de este programa, miembro integrante de este programa. Queremos tenerte diariamente para darle seguimiento a todo lo que pasará con la política norteamericana hasta la juramentación del presidente electo Donald Trump el día 20 de enero del 2025. Que pases un feliz resto del día.